Quiero entonces, ahora sí, en sus notas, llevarlos a una serie de ideas que comenzamos a hablar la semana pasada acerca de la culpa y cómo tratar con ella. Recomiendo que los que no han podido verla, escuchar la conversación o la predicación de la semana pasada, lo hagan. Les va a ayudar a entender muchas de las cosas que estamos o que vamos a hablar en los siguientes minutos. Pero quiero que me acompañe en sus notas a una frase dicha por un psiquiatra que se llama Carl Jung, un psiquiatra suizo, si no estoy mal, y hizo la siguiente aclaración o la siguiente frase o la siguiente declaración de su investigación. Dijo, lo que no resuelves de tu pasado en el presente terminará controlando tu futuro. Y en pocas palabras, esto tiene que ver mucho con nuestra culpabilidad. La culpabilidad o la culpa tiene que ser resuelta porque la culpa marca una directriz de nuestro futuro. Le voy a dar un ejemplo. Todo lo que usted haya hecho antes, si usted no lo ha tratado, ciertamente va a controlar su futuro. Y di un ejemplo bastante fuerte y bastante incómodo para mi gusto y para todos, pero es necesario que lo dé. Una persona que ha sido abusado, que fue abusada en su niñez, usualmente si no trata con ello, va a marcar el resto de sus vidas de adulto. Por ejemplo, si una persona, una mujer ha sido abusada a temprana edad, es muy probable que si no sana bien esa herida y si no trabaja, y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la sanidad, va a marcar la relación con su esposo, con los hombres y con todo lo que tiene su futuro. Y así son muchas cosas. Un padre que haya fallado, que no lo haya bien hecho con sus hijos bien, si no trata bien con esa experiencia, eso va a marcar las siguientes etapas de su vida. Conozco parejas, conozco hombres, conozco en muchas situaciones como pastor, hombres que le fallaron a sus esposas y al día de hoy están pagando una deuda que tienen con sus parejas. Y no estoy diciendo que esté bien fallar y que simplemente tenemos que hacernos y que no ocurrió nada, sino que si no tratamos bien con lo que nosotros hemos pasado, va a controlar el futuro. Y esto lo sabe la ciencia, lo sabe, vamos a decirlo, la psicología y la psiquiatría, pero Dios nos habla también de esto. Al día de hoy, lo que vamos a hacer es presentar lo que Dios dice acerca de la culpa. La semana pasada hablamos que la culpa para el mundo es un proceso, para la ciencia es un proceso químico, simplemente que actúa como una herramienta de supervivencia social. Es decir, que simplemente son muchos químicos en la mente de la persona que lo hacen sentir de alguna manera para adaptarse a su entorno social. Y dijimos que no tiene sentido, porque la culpa tiene un aspecto que tiene que ver con un estado moral y la ciencia no puede determinar eso. Luego dijimos que para la psiquiatría y aún la filosofía es un proceso mental e intelectual con el que me ayuda a acoplarme. Es decir, si me lo enseñaron en casa, yo lo entiendo y me ayuda a que no me echen de mi trabajo y a que no se me dañe el matrimonio. Pero teológicamente hablando, la culpa es un estado legal. Si quiere anotar esto por ahí en una esquina de sus notas, es un estado legal y espiritual que alerta la mente del ser humano cuando está en contra de Dios, cuando está en contra de Dios. En pocas palabras, la culpa es un elemento, es un mecanismo que Dios nos ha dado y es un mecanismo muy importante en nuestra vida. Pero hay que entender qué es la culpa para poderlo entender, para poderlo manejar bien. La semana pasada también dijimos que la culpa tiene una capacidad enorme de, de tener la vida de un ser humano. Hablamos de temas o conceptos donde nosotros le decía a un padre que no lo haya hecho bien, se sentirá mal padre toda la vida.
Y si pudiera levantar la mano, ¿cuántos han sentido que son los peores padres de todos? Todos la levantaríamos, todos los que somos padres. Tiene una capacidad de que el error, lo que haya vivido, me frene totalmente. La Biblia habla de eso, acerca de que la culpa abruma, es una carga demasiado pesada para soportar, contamina las heridas, las infectan y da mal olor y cabida a los necios pecados. O sea que la culpa es un aspecto muy fuerte de la vida del ser humano. Entonces necesita ser tratado. También vimos por qué el hombre sentía culpa, según la palabra de Dios, y vimos cómo funcionaba la culpa. Pero una de las cosas que también dijimos la semana pasada es que hay 4 maneras en que la gente trata con su culpa. La primera es que la ignora. Hay gente que, o habemos muchos que simplemente no le colocamos cuidado a la culpa, callamos la conciencia. Hacemos algo equivocado y decimos, bueno, nadie me vio, lo tengo allí. Pero sabemos que eso vuelve. En los tiempos más difíciles de nuestra vida, esa culpa se levanta como un tormento para el alma, dice la palabra de Dios. La segunda manera es justificarla. Yo hago esto y la justificación tiene que ver con culpar a los demás. Una persona que usualmente lucha con la culpa, lo que hace es, para no sentirse el solo responsable de la culpa, le dice a las esposas que fuiste tú no me has cuidado, tú no has hecho, los padres, los amigos, la iglesia. Y continuamente lo que está haciendo es tratar su culpabilidad a través de las personas. Y en el último caso, tú eres el más culpable de todo. ¿Por qué creemos que Dios es el más culpable? Porque Dios es el que garantiza la justicia. Dios es el garantor. En inglés se dice el garantizador de la justicia. Por eso al final decimos, si hay algo que nos vaya mal en la vida, dijimos, fuiste tú, algo has hecho. No eres tan bueno como la gente cree que eres. Y es un pensamiento que está muchas veces en nosotros. Pero no es Dios quien es, porque Dios dio la culpa, pero la culpa funciona por mis decisiones, no por lo que Dios hizo. Entonces tenemos que comprender que la culpa es un elemento y es un concepto muy fuerte. La tercera manera en que la gente maneja la culpa es magnificándola. Repite conmigo, magnificándola. Y es el caso de las personas, o cuando nosotros usualmente decimos antes de cualquier cosa, no, yo soy el peor de todos. Ni me digas, porque yo sé lo malo que soy. Uno se puede presentar, mira, antes de que me conozcas, quiero que sepas que soy un desgraciado. En pocas palabras, lo decimos en maneras, nos tratamos nosotros mal a nosotros mismos y eso tiene un impacto muy grande. Pero al fin y al cabo es lo que usted y yo estamos pensando. Y lo pensamos porque tenemos muchísima culpa. Lo sentimos con mucha culpabilidad. Entonces, estas son las 3 maneras: ignorando, justificando, maximizando. Lo que Dios nos dice es que la manera de tratar correctamente, de comenzar a tratar la culpa, es admitiéndola y confesándola. Anote eso por allí. Admitiendo y confesando la culpa. Esa es la manera como nosotros debemos de hacerlo. Entonces, mm, quiero llevarlo ahora a principio de sus notas y al Salmo 32, versículo 1 y 2. Y quiero que a grosso modo o en unas frases observemos qué es lo que pasa con la culpa y Dios y cómo quiere Dios que tratemos con esa culpa. Y luego entremos a los mecanismos de la culpabilidad y de cómo tratar con ella. Salmos 32:1 dice lo siguiente: oh, y ese oh es de descanso, resalte la palabra y coloque, suspiró el rey David. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa, los que llevan una vida de total transparencia. Quiero que resalte la palabra qué alegría las 2 veces que la presentamos, y quiero que resalte las palabras a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Y quiero también invitarlo a que resalte las palabras los que llevan una vida de total transparencia. Qué alegría y qué descanso es no tener culpa.
es saber qué hacer con ella. Muy bien, con esto en mente, quiero transmitir una idea que es muy importante para todos entender este tema. Y es, si no tenemos a Dios, ¿qué podemos hacer con la culpa? ¿Qué puedo hacer yo con mi culpa? Y le pregunto, ¿qué hace usted con su culpa? ¿Cómo lo trata? El problema de la culpa es que la culpa no puede ser simplemente tratada por mí, tiene que ser tratada por Dios. De fin de semana tuvimos el jueves, tuvimos una boda acá en la iglesia y me acerqué a una persona de fuera y le pregunté, y estábamos hablando y dentro de la conversación salió la pregunta, ¿y qué haces tú con la culpa? Sus relaciones no estaban bien y bueno, lo que hace la gente es lo que dijimos ahora, la esconde, la justifica o la maximiza, pero en el día a día hay gente que la emborracha, comienza a beber alcohol, necesita pagar el dolor de su culpa. Otros simplemente lo que hacen es permitir entrar en su cuerpo y tener muchísima amargura. Otros deciden enterrarla en la sexualidad, acostándose con uno, con otro, saltando de cama en cama. Otros en las drogas. Cuando usted le pregunta a una persona por qué está en el alcohol, usualmente es porque está tratando con su culpa. Al principio trata con el dolor de su culpa, pero luego se vuelve un vicio y se vuelve un factor recurrente en su vida. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está haciendo usted con su culpa? ¿Cómo trata usted su culpa? La culpa tiene un poder tan grande que nos es capaz de dejarnos sin autoestima. Cuando una persona tiene mucha culpa, siente que es el peor de todos, siente que no es capaz. Y una de las cosas que hace con esa culpabilidad es que pierde toda la seguridad que tiene. La culpa tiene un poder tan grande que si no se trata, enferma a la persona. Hay cáncer porque culpabilidad. Y usted dice, pastor, pero si a mí me abusaron, ¿yo por qué siento culpa? Y esto es muy interesante desde esta perspectiva. Nosotros sentimos culpabilidad del pecado en el que estamos atravesando, muchas veces ni siquiera porque yo lo hago, sino porque me lo hicieron. Hay una característica de la persona que fue abusada que dice, ¿sería yo el que inició el abuso? Cuando los padres se separan, hay una teoría que nuevamente es interesante comprenderla, y es que a pesar de que el papá y la mamá fallaron, los hijos se sienten con culpabilidad y dicen, ¿será que se divorciaron por mí? Nunca nadie le dijo a los hijos eso, pero esos hijos lo experimentan. Es algo muy extraño porque no fue culpa de ellos. Pero no es tan extraño si yo entiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el pecado en general trae culpa. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Se tuvieron que ocultar de Dios, sintieron culpa por haber comido, por haber desobedecido, no por haber comido, porque comer no tiene culpabilidad, era lo que Dios estaba esperando de ellos. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿cómo está usted tratando con la culpa? ¿Es usted una persona amargada? ¿Está usted metido en el alcoholismo, en las drogas? ¿Está usted metido en la pornografía? Una de los aspectos de la pornografía es que, o por qué entra la gente en la pornografía, es una culpabilidad, una auto rechazo de no sentirse amados y sentirse que están solos en el mundo. Y eso tiene que ver no con las circunstancias que ocurren alrededor, sino como cómo esa persona maneja su culpa. Porque hay personas que sienten eso y han llevado su culpa de otra manera. Entonces piense, si usted no está con Dios, no camina, ¿qué hace con su culpa? Y una de las cosas que hacemos también en sanidades y en los eventos es que usted lleva a las personas a pedir perdón, pero nunca les enseña por qué tienen culpa. Y es importante que lo entendamos. Entonces lo voy a llevar a la primera idea de hoy. Y la primera idea que quiero transmitirle tiene que ver con cómo actúa una persona que no trata bien con la culpa. Y le voy a dar dos ideas frente a esto para que usted pueda identificar ciertas cosas en su vida
y le voy a dar dos parámetros, Dios y la gente. Cuando no trato con la culpa correctamente, y anote lo siguiente, me relaciono con Dios en esclavitud. Quiero que anote ese punto. Cuando usted no trata su culpa correctamente, y quiero empezar con el Señor y con nuestra relación con Dios, usted se relaciona con Dios en esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Permítame, le doy la idea. Básicamente, usted cree que Dios es un tirano. Cuando una persona tiene la mentalidad de que Dios es duro, es un tirano, es usualmente que está trabajando en su culpa. No está trabajando, perdón, es que no sabe manejar su culpa. Y lo que hay detrás de esa idea es que simplemente no se sienten aceptados. Entonces, hay dos pensamientos que tienen esas personas de esclavitud. Uno, Dios no me acepta. Y en algunos casos suena la gente de afuera que se revela totalmente, Dios no me acepta, entonces ¿para qué vengo yo? Como vino Caín contra Dios, le dijo, a mí me van a matar, yo he hecho esto, y pensó que Dios no lo aceptaba, y mentiras. Dios inclusive le dijo, voy a colocarte algo para que ni siquiera te toquen, te voy a proteger. Caín iba por un lado y Dios iba por otro. Caín iba sintiéndose con culpa. Recuerde que él no reconoce su culpa, sino que él iba sintiendo la culpa y él dijo, me rechazaste, eres tú el que está mal. Y Dios le dice, mira, te amo tanto que a pesar de lo que has hecho, no te van a quitar, no te van a matar. Te voy a colocar una señal de que nadie ni siquiera te podrá tocar. Interesantísimo. Pero ¿qué significa esto de la esclavitud? Yo no creo que Dios me acepte. No creo que Dios esté conmigo. Y hay una cosa muy que suena espiritual en muchos casos, y son las personas que dicen, anote esto o piénselo. Son las personas que dicen, yo no oro a Dios porque ya Dios me ha dado mucho. Siéntese como si son empleados de Dios. Suena bonito y espiritual, pero realmente se sienten como personas esclavas. Y la otra cara de la moneda, en cuanto a la esclavitud y no saber manejar la culpa, es que se sienten que tienen que ser los mejores. Anote esto. La persona siente que tiene que mantener un estándar muy alto. No le puedo fallar a Dios. Es el caso del fariseo que decía, Señor, ¿ves? Yo sí oro, no como este desgraciado. Yo sí oro, no como este, no como este. Yo sí estoy haciendo bien. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento de yo lo estoy haciendo bien? Es, siento que no me aceptas como soy y tengo que hacerlo muy bien. Eso es tener una relación con Dios desde la culpabilidad. Entonces quiero que se identifique, ¿se siente aceptado o siente que tiene que ser perfecto y que en algún momento que Dios le muestra una área de su vida en la que usted está mal, ahí se le acabó el mundo? Y usted siente que en ese momento que Dios le apretó una tuerca en su vida, usted dice, no, ya aquí he decepcionado a Dios para siempre porque no soy el mejor. Detrás de toda esa dinámica de pensamiento, esos argumentos, está el pensamiento de soy culpable. Dios no me va a aceptar. No, no, tengo que estar o muy bien, pero Dios no me va a aceptar. Qué interesante. Esa necesidad de ser lo mejor delante de Dios, excelente, y esa necesidad también muchas veces de Dios no me va a aceptar. Al cabo que ni quería. Y comienza la rebeldía. Las personas que tienen mucha culpa tienen mucha rebeldía. Porque dicen, no, como no soy capaz de tratar con este dolor y con la culpabilidad, los detiene, tiran la toalla y dicen, ya no más, Dios no me va a aceptar nunca más. Yo no quiero. Y se vuelven rebeldes. Y luego inconscientemente les molesta. Y vuelvo y digo, como Él es el garantizador de la justicia, dice, tú eres malo, Dios. Usted puede no verbalizarlo de esa manera, pero es la dinámica detrás del pensamiento. Ahora lo llevo a la siguiente idea en cuanto cuando usted no trata con la culpa correctamente. Ahora lo llevo no solamente a la idea de Dios, sino con los demás. Usted trata a los demás en manipulación o tratamos a los demás o con o en manipulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué me gustaría transmitirle con esto?
que las personas que usualmente no tratan con la culpa correctamente o que no tratamos con la culpa correctamente, vemos a los demás, al prójimo como un sirviente nuestro. Tienen que hacer lo que tenemos que hacer. Es la típica esposa que llora, no me quieres, no me quieres, yo no soy la peor. Y el esposo tiene que estar al lado de ella porque si no, esta mujer va a pasar algo. Es el mismo concepto de la manipulación. Porque si usted mira lo que hay detrás del control, y esto es en hombres y mujeres, en todos, solo que doy el ejemplo del hogar, porque es muy común, pero la persona que manipula usualmente o que controla usualmente tiene un problema gigantesco de identidad interiormente. No se siente aceptado. De todos los estudios y de lo que tiene que ver con la manipulación y el control, y manipulamos de varias maneras, gritando, llorando. Hay madres que dicen, no te vayas de casa, hijo, porque si te vas, me vas a dejar a mí sola, ¿cómo se te ocurre? Y usualmente las personas que no tratan con la culpa correctamente terminan poniéndole una carga a los demás. Y las personas que están con ellos se sienten cargados. ¿Por qué? Porque sienten tienen un sentimiento de víctimas. Piense en eso un momento. Se vuelven una carga pesada, nos volvemos una carga pesada. Que es muy contrario cuando usted no tiene esa culpabilidad, usted se siente libre. Una mamá que tiene hijos que no trabaja con la que trabaja con la culpabilidad, tienes que estar aquí, lo tienes que hacer de esa manera. La que no trabaja con culpabilidad, siente libre y vamos a ver unos minutos y fluye en su relación. Está segura de su conciencia, porque el problema al final es un tema de conciencia, un tema moral. Pero en segundo lugar, dentro de este punto que estamos hablando, de si yo no aprendo a manejar correctamente, yo termino en un punto que no soy capaz de perdonar a los demás. Mucha exigencia. Las personas que no manejan bien la culpa son muy exigentes con los demás. ¿Por qué? Porque no manejan su propia culpa. Como ellos mismos son tan exigentes con ellos mismos, en su inseguridad se exigen y yo no puedo más. Entonces, a las personas que hay alrededor las cargan, les ponen unas cargas inmensas y los hacen, les quitan esa fuerza, les demandan muchísimo. Eso quiere decir que no son capaces de perdonar porque ellos mismos no son capaces de llevar su carga. Entonces es importante entender esos dos puntos, ¿no? Cómo funciona cuando no lo hago. Ahora, quiero llevarlo al siguiente punto. Segundo punto es, ¿qué pasa cuando trato con la culpa correctamente y me relaciono con Dios? Y le voy a dar esta comparación. Punto número uno, con Dios me siento aceptado. Ya no veo a Dios como un tirano, sino que lo veo como un papá. Si usted tiene mucha culpa, se siente que Dios está apuntando el dedo continuamente frente a su vida. Y sus pecados, bueno, no pesan 1 kilo, pesan 2 y 3 toneladas. Y siente que Dios es tirano. Usted no lo dice, no logra verbalizarlo, pero Dios es un tirano. Dios me viene a hacer el mal. Pero cuando usted trata y entiende qué es la culpa, cómo funciona la culpa, usted dice, Dios es mi papá. Se siente perdonado. Anótelo por allí. Dios es un papá, se siente perdonado. Y la característica es que si falla, usted no es irresponsable, sino que si falla, se vuelve a Dios rápidamente. Es una característica muy clara de los que tratan con la culpa bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan clara? Pues porque continuamente están tratando con su culpa. La culpa no se trata cada vez que usted hace el curso de sanidades o se va de retiro. La culpa se trata continuamente. De hecho, una de las cosas que más se enseña o que se debe enseñar, que es fundamental en un curso de Conéctate, en un curso de una persona que esté aprendiendo a caminar con Dios, es que tiene que darle a Dios su culpa. Vamos a ver eso en unos minutos.
Pero muchos creyentes hoy no piensan que su culpabilidad es algo que simplemente es una idea negativa en su contra. Y por eso la ponen como, no le doy una importancia, pero vamos a ver que tiene una importancia tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que maneja su culpa bien? Primero, se acepta bien, se acepta como es. Anote esta idea, se acepta como es. Porque eso es importante, porque si yo me acepto como soy, correctamente delante de Dios estoy hablando, no estoy hablando de ningún problema de perspectiva delante de Dios, sino que yo me acepto, yo no le tiro una carga a los demás, yo no les impongo una carga, yo no me siento víctima. Las personas que no trabajan con su culpa se sienten víctimas todo el tiempo. Me estás dejando solo, sienten una carga, tienes que seguirme por carga. Dos ejemplos, la esposa que le llora al esposo, no, ¿por qué te vas? No me dejes solo, tú nunca, no me esperas, no haces nada por mí, siempre estás allí. Siente ese esposo una carga, una culpabilidad. Ella se ve como una víctima. Por el otro lado está la esposa que se levanta, se pone guapa y sigue. Tienes que salir, sal, no importa, yo te apoyo, vuelve. Y sigue, no quiere decir que le permita todo. Esa persona se siente segura de sí misma. Trata bien con quien es ella. Entonces no hay un problema de culpabilidad. Entonces la persona se siente y ya el amor no es por culpabilidad, sino que el amor o la atención es porque yo te admiro, te veo tan hermosa que me provoca solamente es estar aquí a tu lado, caminar contigo. Y eso lo llevamos a todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones. Mi aceptación. Claro, si yo me siento culpable, yo voy a hacer sentir a los demás culpables. O voy a ser laxo. Conozco mamás que le fallaron a sus hijos o papás y por alguna razón tuvieron que salir de su país, de sus circunstancias y le fallaron, no pudieron hacer más. ¿Y cómo le fallaron? Hoy vuelven a ellos y se sienten tan culpables que permiten que todo ocurra. No, pues, y no sé, porque es que no me siento con autoridad para decirlo. Y hay mamás que simplemente saben que pasaron por allí y dicen, bueno, yo voy a hacer lo correcto, lo siento, te fallé, pero ahora no. Y la siguiente característica es que perdona y deja en libertad a los otros. Cuando la persona no tiene culpabilidad o trata con su culpabilidad bien, es capaz de perdonar rápidamente. Una persona que se siente culpable no perdona rápidamente, hace que los demás se sientan la misma carga porque no sabe manejar. Y la persona que sabe trabajar o que ha trabajado, que ha entendido su culpabilidad, quiere que los demás rápidamente no tengan culpa. Entonces hay conversaciones que uno tiene con personas y dice, mire, se fue de la iglesia, no hay problema, tranquilo. Dios te va a estar contigo, sin culpabilidad. Hay personas que dicen, mira, tienes que hacer esto. No, no hay ningún problema. Uno termina una llamada y a veces dice, ¿cómo lo voy a dejar con esa culpa? No, se la tengo que quitar porque eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno mismo ha tratado con sus culpas. Entonces piense, ¿cómo trata usted con su culpa? Y si no la trata con Dios, ¿cómo más la está tratando? ¿En deporte? Usted sale a hacer deporte rápido al gimnasio, una hora, 2 horas, te castiga su cuerpo y al final vuelve a su casa y ¡prum! Le salió la idea como un mensaje de texto, como un WhatsApp en su mente. Culpable. Eres un desgraciado de papá. No lo has hecho bien. Ah, todavía sigues haciendo esto. Ah, eres feo, no te aceptas. ¿Y el deporte esas 3 horas? ¿Por qué? Porque no está tratando bien con la culpabilidad. Para entender esto entonces y cómo tratar con ella, lo voy a llevar a cuál es el elemento esencial para tratar con la culpabilidad. Y es el siguiente punto. Y el elemento esencial es el arrepentimiento. Por eso tome nota de esta idea. Para que Dios quite la culpa, tiene que haber algo que se llama arrepentimiento, no remordimiento. Y lo voy a explicar rápidamente, pero yo quiero que usted lo traiga a su contexto.
Arrepentimiento versus remordimiento es una motivación o depende de la motivación que usted tenga. Arrepentimiento es cuando o tiene que ver con eso que pasó con Pedro. Ustedes recordarán que Pedro pecó y Pedro se le cayó el mundo. Había negado al Mesías. Lo negó 3 veces, Dios se lo había hecho y se volvió a ser pescador. Dios tiene que encontrarlo y trata con la culpa de Pedro. Fue tan grande que echó el llamado fuera de él o aparentemente y renunció a su llamado. Dijo, no, yo me vuelvo a lo de antes. Yo es que no sirvo ni para esto. Soy una vergüenza delante del Señor. Pero el arrepentimiento cambió su manera de pensar y volvió al camino. En el caso de Judas, Judas tuvo remordimiento. Judas se sintió muy mal. Se dio cuenta, volvió el dinero y dijo, tengo que quitarme la vida. Una de las razones por las cuales el suicidio ocurre es por la culpa. Padres, familias, cuidado con tratar incorrectamente la culpa. Tenemos que tener mucho cuidado porque la culpa maximizada. Entonces, lo que hizo Judas fue que se ahorcó. Esa fue la manera de tratar con su culpa. Usted se puede estar ahorcando familiarmente, como persona, como discípulo, porque la culpa no lo deja, que siente remordimiento, pero tiene que arrepentirse. En el caso de Pedro, trató con la culpa correctamente y vemos que es un hombre en el libro de Juan y lo vemos años después en primera, segunda y tercera, primera y segunda de Pedro, y es un hombre formado, transformado por su culpa, o no por su culpa, al haber enfrentado. En cambio, Judas no se supo más. ¿Cómo está tratando con su culpa? ¿Cómo trata con el fracaso? Tiene que haber arrepentimiento. El, el remordimiento es, tengo miedo a que perda todo. El arrepentimiento es, Señor, no quiero perderte a ti. La clave está en Dios. El elemento de Dios en el arrepentimiento es lo que marca la diferencia. Vaya conmigo a 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 10 y 11. Y Pablo lo explica genialmente en este versículo. Y aquí tiene que ver, usted se tiene que identificar con uno o con otro. Es imposible no hacerlo. Y sobre todo en cada circunstancia. Segunda de Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Por favor, resalte la palabra que Dios desea que suframos. En pocas palabras, la culpa es una herramienta, un mecanismo que Dios pone en nuestro corazón para hacernos sentir tristes. Pastor, sería mejor, mire, la gente está llena de culpa. Dicen, pastor, sería mejor no hablarle a la gente de la culpa. Porque no los haga sentir mal, los está haciendo sentir culpa. Decía un psiquiatra que si más de la mitad de sus pacientes pudieran sentirse perdonados, los podría enviar a su casa. Y hay otro elemento. Usted tiene o debemos de aprender a identificar con la culpa falsa y la culpa verdadera. Y entenderla. Uno de los ministerios, uno de los
trabajos más fuertes de el diablo es culparlo continuamente. Usted se acerca a Dios y dice, eres el peor de todos. Estás mintiendo. Ni siquiera estás diciendo la verdad, estás pretendiendo. Levanta sus manos, quiere orar, decirle al Señor, expresar su corazón y los pensamientos que vienen, Dios no te va a escuchar. Estás haciendo una mímica, una culpabilidad y es falsa. Nos pasa mucho y nos pasa en nuestras relaciones con los demás. Hace muchos años estaba con la que era la pastora en ese momento de nuestra iglesia y un día ella estaba haciendo algunas cosas en el ministerio y yo la vi y de alguna manera sentí, esta mujer está molesta conmigo. Me tomó 10 días, una semana y media, donde no me aguanté y le pregunté, y le dije, Vivi, perdóname, dime, ¿será que yo he hecho algo malo contra ti? Y ella me dijo, no, no, ¿por qué lo dices? Es que me parece, dijo, no, no, la verdad es que he estado toda la semana preocupada por esto, esto y esto y esto. Y me contó. Y yo dije, ¿qué me pasó? Una semana y media sin tranquilidad. Para mí es muy importante estar bien con mis autoridades, con mi esposa, con mis hijos, con las personas que tengo que estar bien. Yo sé que para usted también. Y si usted no trata bien con su culpabilidad, se termina con amargura, termina alejándose. Hay personas que dicen, en la iglesia no me acepta. Y el problema no es de la iglesia, porque la iglesia está entrenada para aceptar. El problema es lo que yo pienso con mi culpa. La maximus. No, no me puedo sentar a comer porque no, 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 esa gente me va a mirar. Nos sentimos mal, vengo así vestido, vengo así, no me van a aceptar. Y la culpabilidad tiene una narrativa interna. ¿Cuál es la narrativa? Es una continua versión en primera persona. No nos subas, el pastor ni te va a saludar. Esa es la falsa. Y es importante tratar, pero también con la verdadera es, si yo fallé, ¿qué hago con la culpa? Porque entonces no hay solución. ¿O usted piensa que la culpa en usted es un factor químico? Eso sí son babosadas. ¿Por qué? Porque un médico no puede decir, ni un científico, quién tiene más culpa que el otro. Es imposible. Y todos lo sentimos. Es por eso que cuando una persona se está muriendo, usualmente no dice, mira, me faltó más cheques por firmar. Lo que dice es, perdóname, no fui buen papá. ¿Qué está queriendo expresar? Su culpabilidad. La escondió. La escondió culturalmente. ¿Qué hizo? Terminó el día a día, el dolor de la culpabilidad, se fue a casa, se acostumbró a vivir solo. Viene, lo trabaja en Netflix, lo mira, va a trabajar. En algunos casos, el trabajo es una disipación de la culpa. En otros casos, el trabajo es un impacto de la culpa. Ahí es donde la persona se siente y trata a todo el mundo mal. O viene a su casa, o perdido su matrimonio y todas las cuestiones, y muere viejo y solo. Y en los últimos días reflexiona, no lo he hecho bien. Eso es arrepentimiento. Seguimos el texto. Perdón, eso es remordimiento. Note lo que sigue. Pues la clase de tristeza que Dios, es Dios quien la pone, desea, resalte esas palabras 2 o 3 veces, que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Dijimos la semana pasada que la salvación es el acto en que Dios me saca de algo donde yo no puedo salir. La característica de la salvación es la siguiente. Yo no soy capaz de perdonarme a mí mismo. Les doy este ejemplo. Uno de sus hijos rompe un televisor acá en la iglesia. Y usted dice, este muchacho rompió el televisor, ¿qué voy a hacer? No sé, voy a tener que ir a hablar con David, con el pastor. Usted no es capaz de decirse, tranquilo, no pasó nada. Usted viene y dice, yo quiero hacer algo, no lo sé. Depende de que yo le diga, tranquilo. Su culpabilidad en este ejemplo es que usted le diga, que yo le diga a usted y le quite la culpa. Usted no se puede quitar sus propias culpas. Además, si usted ha hecho y por alguna razón
el enemigo, su vida pecaminosa, todas sus cuestiones lo hizo embarrar. Dijo, mira, dañé mi matrimonio. Esa culpa no se la puede usted quitar solo, alzando pesas, corriendo, emborrachándose. No tiene cómo quitársela, porque continuamente vuelve, porque usted mismo no se puede quitar sus culpas. Cuando decimos perdónese y que alguien lo perdone, la psicología, la psiquiatría, está tratando de ocultar simplemente la conciencia. Por eso es importante que usted piense. Y lo que dice Dios entonces, ese arrepentimiento trae salvación. Escuche lo que dice. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, bastante la palabra, le falta arrepentimiento, resulta en muerte. ¿Muerte qué? Espiritual, pero muerte física. Si usted intenta ser papá con culpa, usted va a ser un muy mal papá, porque no va a poder tomar las decisiones correctas. Le tienen el poncho pisado, decimos. Es decir, le fallé a mi hijo cuando era joven, como tengo culpa y remordimiento, yo hoy lo que él me diga lo voy a dejar hacer. Porque tengo culpa, estoy endeudado con él. Conozco hombres que son alegres, que son hombres y mujeres, igual que los conocen. Son gente que uno los conoció en un momento y llegaron a cometer un pecado y entraron en una posición de deuda con su pareja y perdieron toda la alegría. Viven en función de pagar una deuda. Sí, mi amor, sí. No estoy diciendo que sea un descaro. No, estoy diciendo, tengo que manejar mi culpabilidad porque me va a producir muerte en todos los aspectos. Si yo como pastor predico desde acá con culpabilidad, no soy capaz de hablar del pecado. Usted no es capaz de vivir para Dios en culpabilidad. Dirá, Señor, perdóname, porque es que tú sabes que yo soy el peor de todos, Señor. Yo soy el más desgraciado de todos. Dios dice, pero ¿a qué hora me vas a dejar perdonarte? Estás adorando tu culpabilidad. No la manejes así. Eso es remordimiento. Arrepiéntete. Y note lo que sigue a continuación. Versículo 11. Tan solo miren lo que produce en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor. Resalte la palabra fervor. Cuando uno tiene arrepentimiento, hay un deseo inmenso, tal ansiedad por limpiar su nombre. Señor, no puedo ser así, no quiero ser así. El que tiene remordimiento, así soy yo. Me acepto con todas estas faltas. El que tiene arrepentimiento dice, no quiero ser así, Señor. Es por eso que dice, lo hice mal contigo cuando era joven, pero ahora no. Porque quiero limpiar mi nombre como padre, como madre, como esposo, como esposa. Tal indignación, este era yo, pero me indigna esta situación en mi vida, tal preocupación, tal deseo de verme. Resalte las palabras, deseo de verme, es deseo de buscar a Dios. Cuando usted tiene arrepentimiento, usted tiene deseo de, Señor, háblame. No tiene deseo, no me pilles en mi pecado. El que tiene remordimiento no quiere perder, hace cambios en su vida porque tiene temor de que lo van a echar del trabajo. El que tiene arrepentimiento dice, no, tengo que hacerlo bien porque, Señor, que para pensar no puede ser correcto esto y tengo que hacerlo bien. Tal celo. La persona que tiene arrepentimiento tiene celo. Celo, no me voy a dejar caer. El que tiene remordimiento es hasta que no me pillen. Tal disposición para castigar lo malo. El que tiene arrepentimiento quiere hacerlo y que lo malo sea quitado de su vida. Ustedes demostraron haber hecho esto o todo lo necesario para corregir la situación. Resalte las palabras, todo lo necesario para corregir la situación. Entonces, la culpa
está diseñada para ser tratada con el arrepentimiento, no con el remordimiento, aunque se parecen. Y la clave es Dios, no es simplemente sentirme mal, es Dios, ¿qué hago ahora? Es decir, reconoce quién es Dios. Y para eso, la siguiente idea es fundamental. Y aquí necesito que usted ponga suma atención, porque en ese mecanismo de arrepentimiento en el que tratamos con nuestra culpa, tiene un elemento que es fundamental y que muchos tienen olvidado, y es el siguiente. Y es que el arrepentimiento siempre me debe de llevar a confesar mi pecado a Dios. Y esto es fundamental. De las primeras enseñanzas de la vida cristiana es, Dios es santo. Y cuando tú te acercas a Dios, te estás acercando a un Dios santo en todos los aspectos. Y cuando peques, debes de aprender a pedir perdón, confesar tus pecados. Mm. Y le voy a decir esto. El remordimiento nos hace sentir que lo hemos hecho mal. Y el mundo tiene remordimiento. Hace cosas porque tiene remordimiento. El mes de la historia negra del mundo, de la población negra. Tenemos remordimiento por lo que pasó. La gente tiene remordimiento por lo que está pasando con los niños por esto. Inglaterra tiene una característica para dar el charity a toda obra social. Tiene remordimiento. Pero el remordimiento, el dolor sin confesión de pecados es igual a mantener la culpa. En pocas palabras, se debe de confesar. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esta práctica la vemos a través de toda la Biblia. Siempre que el pueblo de Dios pecó, como es el caso de Daniel 9, capítulo 9, Daniel se levanta en la peor situación de su vida, de su pueblo, en una situación muy fuerte, y comienza a decir, Señor, perdónanos. Nos hemos alejado de ti. Hemos volteado nuestro rostro de ti. Lo hemos hecho a nuestra manera. Tú nos dijiste, mi padre falló, mi madre falló, yo he fallado. Te pido perdón. Hay una confesión de pecados. Pero ¿cuál es el argumento de la confesión de pecados? Es que cuando usted confiesa su pecado, usted reconoce que Dios es juez. La confesión de sus pecados oralmente es tan importante que cuando usted comete un crimen, el juez necesita una confesión. Porque usted lo que está haciendo es legalmente admitiendo su culpabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Hoy hacemos algo, maltrato a mi mujer y continúo. Y no pienso que tenga que hacer algo con ese pecado. Y acumulo. Y llega el momento donde la justicia de Dios llega a su punto y yo recibo lo merecido. Pero si confieso mi pecado, Dios trata con mi culpa legalmente. Entonces, la culpa no solamente es un mecanismo espiritual, es un mecanismo legal. Y anote esto en alguna parte de sus notas.
Dios tiene que garantizar la justicia. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Por eso, para que su pecado sea perdonado, se tiene que confesarlo. Pastor, es que Jesús perdonó mis pecados. Sí, pero tiene que confesar sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, y no es, Señor, perdóname por todos los pecados. No, es, Señor, perdóname porque maltraté a mi esposa. Perdóname porque volví otra vez y además me gusta este pecado. La característica de la santidad de Dios es que tiene que tener esto, si usted lo entiende y si es hijo de Dios. Usted se siente súper culpable, pero cuando su carga es levantada, se siente súper aceptado. La prostituta, el asesino dirían, el ladrón, nunca me va a aceptar Dios. Sin embargo, me siento tan bien con él. Y esa reconciliación de esos dos hechos que vamos a explicar me hace sentir perdonado. ¿Qué ocurre? Vamos a sanidades o un retiro espiritual o lo que sea y hay una confesión de pecados. Dentro de un año volvemos otra vez y volvemos a confesar. ¿Y qué pasó en la mitad? Pastor, entonces Dios me está culpando. No es que Dios le culpe, es que usted tiene que tratar con la culpabilidad en su vida para poder andar en la libertad que Cristo le dio y que se la va a robar su pecado. Salmo 32:1. Note lo que dice. Mientras que me negué a confesar mi pecado. Por favor, resalte esa frase. Mientras que me negué. La confesión no solamente del pecado, no solamente me ayuda a un aspecto que tiene que ver con sentimental. Sí, sí, ya reconócelo. La esposa le dice al esposo que no me has pedido perdón. Sí, y el esposo dice, sí, sí, ya en un momento te pido. Bueno, déjame organizo mis pensamientos. Con Dios es un aspecto legal. Es que eres culpable. Note entonces lo que dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Cuando usted confiesa el pecado, usted es libre. ¿Por qué? Porque aceptó su falta y porque está tratando delante de Dios su falta. Mi cuerpo se consumía, gemía todo el día. No puedo con esto más, no puedo con esto más. Se lo cuenta a su mejor amiga, la esposa le dice, levanta el teléfono para su amiga, no te imaginas, me siento así, me siento asado. Dijo, vete, cómprate algo ahora, amiga, tienes que hacer esto. El hombre le dice, no, vamos ahí y fumamos marihuana. Y el otro le dice, no, vamos y hacemos esto y tenemos y salgamos de rumba esta noche. No le sirve para nada. La confesión de pecado, y aquí viene una parte importante. Usted y yo pensamos cuando hablamos. La gran mayoría de nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos que pensamos son reacciones a cosas. Oh, esta persona la veo mal, me produce algo. Eso no es pensar, eso es reaccionar ante sus pensamientos. Pero cuando usted confiesa su pecado, usted está pensando. Y es el ejercicio, la confesión es una reflexión interna de lo que usted ha hecho. Es por eso que en el catolicismo existe la confesión. En la Biblia dice, confiesen los unos a los otros su pecado. Y es por eso que Dios nos demanda continuamente la palabra de Dios que tenemos que venir y confesar. No, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Está mal con todo, Señor. En todo el aspecto. Todo lo que tiene que ver con esto. Versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí.
Por favor, resalte las palabras. Día y noche la mano de disciplina pesa sobre mí. Cuando usted no confiesa su pecado, no para simplemente callar su conciencia, sino que usted se siente culpable todo el tiempo. Es por eso que hay criminales que los cogen y cuando por fin contaron su pecado, descansaron los criminales. Confesar su pecado es importantísimo en la oración, con nombre y apellido de ese pecado. Note lo que dice: mi fuerza se evaporó como el agua y al calor del verano. Su culpa lo va a secar, lo va a secar ministerialmente. Su culpa lo va a secar. Si no trata bien con su culpa, lo va a secar en todas partes, porque es un mecanismo de Dios. Y tarde que temprano usted se podrá aguantar el calor de la culpa viviendo en la sombra de la mediocridad. ¿Y por qué no te comprometes con Dios? Porque, y tengo una cantidad de argumentos, y todos los argumentos se vienen a la tierra. Versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados. Resalte la palabra todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Es muy importante esa frase. Ya no intenté ocultar mi culpa. Estoy libre, Señor. Una problemática tan grande de las personas que son infieles y que están casadas es que tienen que lidiar con la culpabilidad de eso que están viviendo en sus vidas, de la doble vida. Y eso consume las fuerzas de una persona. Finanzas, tiempo, esfuerzo mental. Dios sabe. Entonces, cuando usted confiesa su pecado, usted le está diciendo a Dios lo siguiente, anótelo por allí. Usted reconoce a Dios como juez. No es una bobada confesar su pecado. Es lo más inteligente que puede hacer. Porque usted está reconociendo, Dios, reconozco que eres juez, que tú eres el que decide en este momento. Note lo que sigue a continuación, es preciosísimo. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y note lo que sigue, y tú me perdonaste. Resalte las palabras, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Inmediatamente nos dice, y la respuesta de Dios es, tú me perdonaste. No dice, y me dije, me siento mal por lo que hice, y tú me perdonaste. No, no dice, me salió mal, me pillaron. No, dije, le confesaré. Usted solamente confiesa cuando admite su culpa. Por eso la confesión tiene que ser real. Entonces, si confiesas el pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y aquí viene un punto que tiene que escribir. Y para limpiar la maldad. ¿Qué tiene que ver limpiar la maldad? Es lo siguiente. Hay algo que se llama en la palabra de Dios iniquidad. Iniquidad es una fuerza que tiene el ser humano interna. No soy capaz de robar, dejar de robar, no soy capaz de, con esta rabia y esta rebeldía que tengo. Señor, te confesé mi pecado. Amo la rebeldía, Señor, es que me gusta. Y Dios me limpió de mi maldad. No solamente necesita limpiar la maldad. Por eso, note lo que sigue a continuación. Toda mi culpa desapareció. Ni el alcohol, ni la pornografía, ni el deporte, ni las compras, ni el trabajo, ni el ahorrar.
ni el no comer, ni la ropa, ni el maquillaje, ni la expresión, nada quita la culpa. Confesé mis pecados y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por eso ese pecado vuelve a venir otra vez a la mente, porque usted lo ocultó, lo suprimió. Tiene que confesar. Pastor, y los pecados anteriores, haga una confesión. Es un elemento esencial en la palabra de Dios, de su día a día con Dios. Lo llevo entonces a la siguiente idea, y aquí entramos al mecanismo de cómo Dios perdona después de que yo me arrepiento y confieso mi pecado. Recuerde, estamos trabajando y tratando de entender cómo manejo la culpa con Dios. Esta frase es muy importante porque conecta todo lo que hemos hablado en lo que hay detrás del mecanismo de mi perdón. Anote esto, por favor. El perdón no ocurre porque Dios simplemente pasa por alto mi culpa. Esto es muy importante. En realidad, Dios tiene que castigar a Jesucristo por mi pecado. Ok, necesito que se enfoque en esta frase y en esta declaración. ¿Por qué? Porque esto le ayudará a entender cómo es que Dios perdona su pecado. El pecado no es simplemente, perdonar el pecado no es simplemente que Dios dice, ya, chico, lo hiciste mal, no hay ningún problema. Dale, en cualquier momento vas a tener otra oportunidad, hijo mío. No es así. No es como usted y yo perdonamos a nuestros hijos. Bueno, no pasa nada. Tranquilo, la vida tiene más oportunidades. No, no, no es así. No es simplemente un perdón como un acto sentimental. Eso no es el perdón de Dios, es un perdón legal. Y aquí viene el punto importante y necesito que escriba esto. Dios tiene que garantizar la justicia. Eso es fundamental. Regálame su atención y ponga mucho atención a este concepto en su mente. ¿Por qué el pecado Dios simplemente no lo pasa por encima? No es simplemente un sentimiento, un acto de bondad, de ser buena gente. No, 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 no. Aléjese de esa idea y corra, porque eso tiene un argumento teológico muy grande y es el mecanismo. Cada vez que Dios perdona su pecado, alguien tiene que pagar por él. Y ese alguien es Jesús. Dios es el juez y tiene que garantizar toda la justicia. Por eso es que usted y yo decimos, ¿por qué a mí? Entonces, si me dio cáncer, tú eres malo porque hiciste algo que yo no he querido hacer aparentemente. Entonces, ¿cómo ocurre? Si yo mato a alguien, Dios no me puede decir tranquilo. Vale, la mataste, no hay ningún problema. Te voy a dar 10 años más o 500 años más, 100 años más. No te preocupes, no ha pasado nada. Sigue el camino. Porque ¿qué va a decir la familia del que lo mató? Eres injusto porque han matado a mi padre. ¿Cómo a él le dices que está bien y que le perdonas el pecado? ¿Y quién me paga a mí, a mi papá?
Sería injusto perdonar el pecado de uno y pasar por alto la injusticia. Y Dios, como es el juez de todo, el que tiene que garantizar esa justicia, tiene que castigar a alguien. Entonces Dios es malo porque castiga a alguien. No, Dios lo tiene que castigar porque alguien tiene que pagar por la justicia que es milimétrica. O pagas tú por tu pecado o lo paga Cristo. Cuando usted es perdonado, Dios inmediatamente coge su pecado y lo tira a Cristo. En pocas palabras, si usted mata a alguien, Cristo tiene que ser asesinado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos y no tenemos una tabla para medir nuestro pecado. No somos conscientes. Pecamos hoy y dentro de 3 años, hoy robé algo y me pregunto en 3 años y dice, ¿qué me pasó? Tengo 15 años, maltrato a mis padres. Ahora tengo hijos y ellos me maltratan a mí. ¿Por qué? Si yo hago, yo digo, yo hago. La justicia es perfecta. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para mantener el balance? Castigar a Cristo. Alguien tiene que castigar. Cada vez entonces que yo le maltrato a mi mujer, si la pudiera medir por maltrato, yo tenía que recibir 10 golpes. Si usted hoy maltrata a su mujer, Cristo tiene que recibir 10 golpes de castigo. Porque la justicia verdadera es ojo por ojo, diente, ojo por ojo, diente por diente. Eso es justicia. Ay, pastor, yo pensé que justicia era que me perdonaba. No. La verdadera justicia es que alguien tiene que pagar. Y lo que nos dice Dios es que nosotros lo pagamos. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es Cristo. Cuando usted entiende esto, está viendo la clave de la justicia de Dios. Por eso, al que le confiesa el pecado a Dios, sus pecados le son perdonados. Y al que no le confiesa, será culpable de sus pecados. La gente cree que es una cuestión de religión, de conceptos y... No, es una cuestión legal. No se preocupe que si usted pasa por una máquina de velocidad en la M25, le va a llegar a su casa. Ni la recibió, ni vio en muchos casos ahora la luz, pero llegó a su casa. Algunas veces 2 meses, después 3 meses. Porque es importante que entendamos esto. Ahora, si bien es cierto que no cada vez que yo le golpeo a mi mujer, o yo le hago una cosa a mi mujer, o yo maltrato a mi mujer, Dios me da, y son tantas bofetadas, pero Cristo puso todas esas, Dios puso todas esas en Jesús. Es por eso que se dice que la muerte de Jesús fue más rápida de lo normal. Vaya conmigo y veamos esta verdad en 2 Corintios capítulo 5, 21. Y mire lo que dice, al que no conoció pecado, y el que no conoció pecado es Jesús. Resalte las palabras, al que no conoció pecado, y saque una flecha, diga a Jesús. Jesús no conoció pecado. Y escuche lo que sigue a continuación, es muy importante. Por nosotros lo hizo pecado. Resalte las palabras, por nosotros lo hizo pecado.
Es lo que le estoy explicando. Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque Dios cogió todos los pecados y los puso en Jesús. La ira que yo me merezco la puso en Jesús. Esa es la mecánica detrás de su perdón. Por eso, cuando usted entiende esto, usted dice, no quiero pecar. Seguimos un momento porque no me quiero adelantar al punto siguiente. Note la razón. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por favor, resalte las palabras. Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, cada vez que yo maltrato, cada vez que hago algo que va en contra de la justicia de Dios, y esto es continuamente, si tuviera la tabla de valores, si una persona le golpea o maltrata a su mujer y la llevan donde el juez, le dan 6 meses. Si mata a alguien, le dan años. No podemos, se nos olvida, no entendemos humanamente la tabla de valores y la consecuencia de la justicia milimétrica de Dios. Es por eso que él dice, confiese su pecado. Primera de Corintios 15:17 nos dice, pero si Cristo no ha resucitado, si Jesús no muere, resalte las palabras resucitado, es decir, que murió, si Jesús no muere, entonces su fe es inútil. Por favor, resalte la palabra inútil y escuche lo que le voy a decir. Entonces, su fe no sirve para nada. ¿Por qué? Escuche lo que viene a continuación, porque todavía son culpables de sus pecados. Es decir, usted todavía tiene que lidiar con la angustia de su pecado. Usted no está perdonado. Y nos deja entonces con la siguiente pregunta. Pues, ¿qué hago? Si yo hice esto cuando era joven. ¿Y qué hago si yo no traté bien a mis padres y murieron? Y yo fui un desgraciado en mi juventud. ¿Qué puedo hacer, Señor? Si Cristo no ha resucitado, usted va a morir en total culpabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Ya usted dice, bueno, mi pecado es este. No se acuerda de sus pecados. Yo me acuerdo de los míos. Son vergonzosos. Entonces, ¿qué hace el hombre si no tiene pecados? Entonces no seríamos moralmente agentes que pueden escoger. No tendría sentido. ¿Por qué pides justicia? Si entonces no hay justicia, la justicia es lo que tú crees en tu corazoncito. Tiene que haber justicia. Y entonces el asesino que asesinó a ese niño fue libre. No puede ser. Y el abusador. Pero con el abusador, el mentiroso, el idólatra, el que tiene malos pensamientos. Y no hay justicia. Qué terrible decepción si no hay justicia. Porque todos estamos pidiendo justicia. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque le molesta cuando algo le sale mal. Ay, cuando le falla a alguien a su alrededor, usted dice, porque a mí cuando sus hijos le hacen mal, cuando su esposa, cuando su esposo, cuando la vida lo maltrata, usted sabe que está pidiendo justicia. Todos los santos días estamos pidiendo justicia. Cuando nos quejamos a la autoridad, lo que estamos diciendo es, debió haber sido así. Hay políticos así. Ay, tiene que haber justicia. ¿Por qué creemos que hay justicia? Lo sabemos claramente. Y usted podrá interpretar lo que quiera, pero nadie le quita la sed de justicia que tiene. Y si le roban en la calle, que me roben, porque no hay justicia. Está bien que me roben. La justicia no existe. Y no estoy hablando de los policías, estoy hablando de saber qué es lo correcto y qué es lo que está mal. Entonces el violador
no fue injusto, porque la justicia usted la está creando en su mente. No, 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 no erremos, hermanos. Si hay justicia. Y no es que llegue cojeando, pero que llega tarde. No, llega. Solo que no entendemos milimétricamente cómo funciona. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea y vamos a terminar en unos minutos. Y esto es clave para todos en su relación con Dios. ¿Por qué es clave? Mire lo siguiente. Necesito que pongan su atención en esto para comprender qué es esto que ustedes hacen continuamente. Pastor, yo voy a la iglesia, me reúno con gente. Va más allá de eso. Escuche lo que dice. El perdón de los pecados, entonces en la vida cristiana, es el acto práctico de adoración, de echar todas nuestras culpas sobre Jesucristo. Pastor, ¿qué es entonces el perdón de los pecados? ¿Cómo es que Dios perdona mis pecados? Y es el siguiente imagen. Maltraté a mi esposa, me merezco 10 golpes. Es lo mismo como si yo le doy 10 golpes a Cristo. Señor, esto que le hago a mi esposa es como si te lo hiciera a ti. Es fácil de explicar esto, pero cuando usted tiene tanto odio por una persona, usted lo que desearía es que esa persona se muera. Y lo que está diciendo es: Cristo, muérete. Jesús dijo: echa toda mi ansiedad, tu ansiedad sobre mí. ¿Qué está diciendo? Echa este pecado sobre mí continuamente. Por eso aquel que está viendo continuamente pornografía al día siguiente dice: Señor, Señor, ¿por qué hago? ¿Por qué estoy aquí metido? ¿Por qué no aguanto? Y él dice: yo soy el que ve pornografía. Es un acto de transmisión del pecado a Cristo. Eso es la adoración nuestra. Señor, aquí estoy. La gente iba al templo y después de haber hecho lo que hicieran en sus casas, venían y colocaban la mano ante el cordero y Dios les decía: dígale, transmita su pecado a ese cordero. Señor, no sabes que he abusado. Señor, no sabes que robé y le fui infiel. No sabes lo desleal que he sido. Tómalo tú, desgraciado, ya no soy yo. Eso es el acto de adoración. Si usted pudiera ver el acto de adoración en su mente, es eso. Es cuando yo vengo y le digo: Señor, mira, hoy he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Tómalo sobre ti. La respuesta es: ¿a quién le da ganas de pecar? Si cada vez que yo le pego, le pegan a Cristo, en ese sentido de lo que estamos hablando. Pastor, pero Cristo no está, eso fue hace 2000 años. Todos los pecados fueron puestos en Cristo, los confesados. Si usted entiende esto, entonces entiende lo importante que es su adoración. Entiende que es perdonado y la gratitud. Hay dos maneras de pensar. Encuentro dos padres que he visto, o dos tipos de hijos. Uno va a la universidad y pierde todo. Y le dice: si mis padres se enteran, me van a matar. Y, pero aguanto el fogonazo. Y los otros dicen, el otro tipo de hijo es el que dice: mi mamá, mis padres me han pagado la carrera con tanto esfuerzo. ¿Cómo los voy a decepcionar? El uno siente mal
El otro siente que ha decepcionado a sus padres. El uno fluye de su condición con su culpa. El otro fluye del amor. Si usted entiende esta imagen de adoración que nosotros hacemos, Mel Gibson, quien hizo La Pasión de Cristo, tiene una imagen simbólica donde él es el que pone las manos que aparecen en la película son las de él, y él sostiene el martillo y le clava a Cristo a este hombre. Y lo que él quiere transmitir es: yo fui quien lo mató. Por vosotros Cristo murió. Ese es el acto de adoración. Cuando uno entiende eso, entiende, ok, ya entendí cómo es que mi culpa es perdonada. Hasta este momento usted no ha hecho nada. Todo ha sido él. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo. Resalte las palabras: cuánto más la sangre de Cristo. Es decir, el acto de morir y recibir mis pecados, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y aquí viene el punto: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Por favor, resalte las palabras: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Eso que hiciste cuando eras joven, eso que hicimos ahora, eso que hicimos ayer, eso que estamos haciendo hoy, no puede ser perdonado, y nuestra conciencia no puede ser limpiada por nosotros mismos. Mediten eso unos momentos. Cuanto más la sangre de Cristo, es decir, el acto de morir, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. Nadie más puede limpiar la conciencia. Usted puede mimetizarla, usted puede colocarle make-up, usted puede vestir, usted puede justificarla, pero nadie la puede limpiar. Y note lo que sigue a continuación y resalte esas palabras: para que sirváis a Dios. Cuando usted es perdonado, inmediatamente dice: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Inmediatamente. Todos los que tuvieron un encuentro con Dios y fueron perdonados de asesinatos, de cosas terribles y de cosas aparentemente o socialmente no tan terribles, terminaron diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Si usted no está sirviéndole con todo su corazón, yo no sé si él ha tratado con su culpa. Porque dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted se entregará por completo. Entonces termino con la última idea. Y es la última de la semana pasada, pero creo que debemos de entender esta idea y volverla a repasar. ¿Cuál es la idea? Que lo que experimentamos cuando se nos quita la culpa se llama salvación. Lo que usted experimenta cuando Dios le quita su culpa es porque usted está metido en un hueco profundo de depresión, de baja autoestima, de ego, de tristeza.
de enfermedad, de lo que sea, en medio de su culpa, usted no es capaz de levantarse solo. Entonces es salvación, es la palabra que se utiliza para salvación. Dios, no soy capaz, Dios, de hacerlo yo. Sálvame. Porque no depende de usted mismo. ¿Cuántas mamás que fallaron a sus hijos pueden quitarse la culpa? ¿Cuántos hijos que no fueron buenos hijos hoy se pueden quitar la culpa ellos solos? ¿Cuántos padres que no han hecho y han hecho cosas terribles hoy se pueden perdonar a sí mismos? No pueden. Por eso nos dice el Salmo 32 estas palabras. Le invito a que le entreguemos este momento al Señor. El Señor dice: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Y podríamos decir, qué miseria para aquellos que no pueden ser perdonados. Estando allá en la prisión, el asesino, con la culpabilidad de todo lo que había hecho, de haberse dejado llevar por sus sentimientos y emociones, solamente le quiso quitarse la vida. Por eso en las prisiones no encuentras aparentemente ni cuchillos, ni sogas, porque saben que la falta de esperanza en ese lugar y en todo lugar los lleva a la muerte. Pero aquellos, aún conozco gente en prisión que hizo y que tiene que servir una cadena perpetua y que les quedan 20, 30 años y morirán allí en esa prisión. Y encuentran a Jesús y sus pecados son perdonados, aunque no puedan salir, son limpiados de la culpa. Y es un pensamiento tremendo. Y le dicen: Señor, ¿qué quieres que haga en esta prisión? Y se vuelven hasta pastores en la prisión. Y usted observa cómo funciona el trato de la culpa de Dios en el ser humano, aunque no quite sus circunstancias. Por eso David dijo: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría para aquellos que se les está cubriendo su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. ¿Qué es total transparencia? No es no haber pecado. Es haber sido perdonado. Es no sentir una vergüenza delante de Dios. Y puede que tengas vergüenza ante los hombres, pero sabes que has confesado tu pecado y que eres un hombre perdonado. Señor, te damos gracias por cada persona que hoy ha escuchado tu palabra. Enséñanos a caminar contigo. Gracias por ofrecernos lo que nada ni nadie nos puede ofrecer. Ni esposo, ni juez, ni rey, ni ministro, ni deporte, ni adicción. El perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a caminar como hombres y mujeres perdonados, limpios de toda maldad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.